Muy bien. Entonces, yo considero que si vamos a hablar de la tasa de interés, la tasa de interés está muy relacionada, primero que nada, en el mercado internacional, depende mucho de lo que pasa en Estados Unidos. Estados Unidos es una nación líder, es la economía número uno en el mundo, y lo que suceda en Estados Unidos tiene repercusiones en el mundo. Y lo que pasa en el mundo tiene repercusiones en nuestros países. Entonces, eh, cuando tuvimos la inflación de casi 10% en Estados Unidos, en el mundo todos los países tuvieron prácticamente una de sus inflaciones más altas. Entonces, está comprobado que las políticas económicas, tanto monetarias como fiscales, que se dan en Estados Unidos tienen un impacto de contagio en el mundo y más en Latinoamérica, ¿no? Muy bien, por la sencilla razón que tenemos una relación comercial de un lado o del otro, algo cercana con Estados Unidos. Muy bien, entonces hay tres variables que nosotros quisiéramos ver, o yo pienso que deberíamos ver, para entender lo que podría suceder con las tasas de interés. Entonces, la primera variable es, primero, la masa monetaria. ¿No? Es decir, la cantidad de dinero que circula en la economía. La tasa de interés es un precio, no se olviden que es un precio, es el precio del crédito. Eh, en el argot o en el lenguaje coloquial se dice es el precio del dinero. Realmente es el precio del crédito, pero se entiende cuando uno dice es el precio del dinero. Entonces, mientras más billetes haya circulando en la economía, menor será la tasa de interés y viceversa. Entonces hay que ver hacia dónde va la política monetaria. Y las consecuencias de la política monetaria se ven en estos indicadores de masa monetaria que vamos a analizar. Hay dos tipos de política monetaria. La política monetaria expansiva, que se da cuando los países quieren normalmente reactivar las economías, dinamizar las economías y entonces empiezan a hacer circular una gran cantidad de billetes. En el lenguaje coloquial se dice que imprimen billetes, ¿no? O hacen funcionar la maquinita, eso es lo que se dice en el lenguaje coloquial. Muy bien. Em, pero bueno, en, digamos, y existe también la política fiscal, ¿no? Que es la que tiene que ver con cuánto gastan los gobiernos. Cuando los gobiernos gastan mucho, también pueden servir de estímulo, ya sea a través del gasto o ya sea a través de la inversión, para que las economías se dinamicen. Yo soy de los que piensa que la inversión es una forma mucho más eficiente de dinamizar la economía. Entonces, eso es política fiscal. La segunda variable importante es la inflación, porque la tasa de interés es la consecuencia de, eh, de tener una inflación alta. O sea, lo que sucede con la tasa de interés precisamente corresponde a un remedio frente a una tasa de inflación alta. Entonces, cuando la tasa de inflación se eleva, las tasas de interés se elevan como mecanismo que busca contrarrestar la inflación. ¿Cómo? Se reduce la masa monetaria y al reducirse la masa monetaria, la tasa de interés se eleva por oferta y demanda, por condiciones de oferta y demanda. Muy bien. Entonces, las tasas de interés más elevadas además ralentizan las economías y eso hace que haya una menor presión en la demanda y que los precios no tengan ese impulso o esa presión hacia arriba, a la subida. Bueno, y tercero, una tercera variable que deberíamos considerar importante es el desempleo. ¿Ok? Entonces, el desempleo, ¿por qué? Porque la tasa de interés es el remedio frente a la inflación, pero como todo remedio, cuando nosotros tenemos una enfermedad y tomamos una medicina, esa medicina puede tener efectos colaterales, ¿no?
Entonces tomamos una pastilla para el dolor de cabeza, puede ser una aspirina, pero de repente esa aspirina nos puede causar algo de gastritis, ¿no? Entonces ese es el efecto colateral. Bueno, entonces la tasa de interés, que es un remedio, también tiene ese efecto colateral, que es el mayor desempleo. ¿Por qué? Porque al subir la tasa de interés, las inversiones se reducen, los proyectos se hacen menos rentables, eh, las inversiones se reducen, el valor de los activos se reduce, ¿no? Entonces se hace más difícil acceder al crédito, se reduce el número de posibilidades de inversión, entonces la inversión genera empleo y el empleo, la inversión genera empleo y de ahí pues resulta la tasa de desempleo, ¿no? Entonces, a menor inversión, mayor tasa de desempleo. Bueno, entonces hay que analizar porque eso nos va a decir de alguna manera cuál es la consecuencia de lo que estamos viendo con las tasas de interés, ¿no? Es decir, cómo está afectando estos daños colaterales del remedio, ¿no? Otros daños colaterales a la economía a través del desempleo. Entonces, esas son las tres variables que vamos a analizar. Bienvenidos a nuestro Bancaforo de hoy. Comenzamos con la masa monetaria, ¿no? Bien, entonces, esta es la emisión de masa monetaria, oferta primaria, se llama M0 en el lenguaje técnico, del año 2023. Que afortunadamente lo tenemos completo, de enero a diciembre, cifras frescas, afortunadamente. Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahí es que la política monetaria es es la denominada expansiva. La política monetaria no está siendo restrictiva, está siendo expansiva. Y la política monetaria expansiva, ¿qué consecuencias trae? Mayor inflación. Y una mayor inflación, ¿qué consecuencias trae? Que se decide una mayor o una subida en la tasa de interés, o por lo menos que se mantengan en los niveles en los que están. Entonces vamos avanzando. Ahí, en el año 2023, lo que estamos viendo, sobre todo en los últimos meses, ¿no? ¿Qué cosa es lo que nosotros estamos viendo en los últimos meses? Pues lo que estamos viendo es que se está inyectando mayor dinero a la economía en Estados Unidos. ¿Y cuál es el contexto en Estados Unidos? Bueno, el contexto es el de muchos países y es que es un año electoral, ¿no? Y en un año electoral, en donde, por lo menos en Estados Unidos, hay dos grandes candidatos o dos grandes partidos que se presentan a la contienda, uno de ellos es gobierno. Y por supuesto que quiere la reelección, ese partido de gobierno. Y lo que busca es eh, que la economía esté lo mejor posible, por lo menos hasta el momento de la elección. Entonces, es, hasta cierto punto es algo normal, no digo que esté bien, no digo que sea responsable, pero eh, eh, es algo casi normal que las políticas monetarias tiendan a ser expansivas, incluso las políticas fiscales también tienden a ser expansivas en etapas previas a las elecciones, desde el sector público. Desde el sector privado es diferente, ¿no? Desde el sector privado es a veces lo contrario, porque hay incertidumbre que retiene la inversión. Bueno, entonces, esto es lo que estamos viendo el último año. Pero ¿qué tal si ampliamos nuestra perspectiva y vemos no el último año, sino los 5 últimos años, ¿no? Abarcando el periodo de la pandemia, a ver qué ha pasado? Y entonces lo que encontramos es esto. O sea, lo que encontramos es que definitivamente a raíz de la pandemia, ¿no? En el año 2020, primer trimestre de 2020, podemos encontrar una política monetaria tremendamente expansiva. Y como les dije en alguna ocasión, creo que a Estados Unidos se les fue la mano y a muchos países se les fue la mano con la expansión. Ahora, es fácil decirlo después de que ocurrieron las cosas, ¿no? El asunto es que en el momento de la crisis uno tiene que tomar decisiones. Entonces esto terminó generando una inflación alta y de ahí vienen las tasas de interés que han empezado a subir, como ustedes saben, alcanzando niveles récords en los últimos 15 años.
¿Y qué cosa me llama la atención de estos 5 últimos años? Porque esta es la gráfica para 5 años de oferta monetaria. La tendencia creciente que estoy observando, ¿no? Porque ahí ustedes ven algunos ciclos, algunas subidas, algunas bajadas, algunos vaivenes, ¿no? En el año 2022 empiezan a ver que la oferta monetaria empieza a disminuir hasta el año 2023 y luego empieza a subir. ¿Por qué? Porque terminamos el año 2023 con una inflación baja. Entonces parecería decir, ajá, ya bajamos la inflación, ahora volvamos a lo nuestro. Ese parecería ser el mensaje, porque no es una expansión monetaria de un mes, es una expansión monetaria de varios meses seguidos. O sea, yo veo, por lo menos yo veo una tendencia y ahí está. Veamos, si nosotros observamos el año 2023, ahí veo una tendencia. ¿Sí? Si vieras solamente una barrita elevada y luego descensos, entonces diría, ese es un caso particular y puntual. Pero yo lo que estoy viendo ahí es una tendencia, ¿no? Y los analistas, por lo menos en mi caso, si algo he aprendido, es hacerle caso a las tendencias, ¿no? A saber escuchar y saber oír, saber ver las tendencias, saber interpretar las tendencias. Ahora, estos son los 5 últimos años de la oferta monetaria, pero vamos a ampliar un poco la perspectiva. Si nosotros vemos la oferta monetaria de los 10 últimos años, entonces vemos que los niveles de oferta monetaria en los que estamos actualmente son niveles que todavía están considerados elevados en la etapa de la, digamos, posterior a la pandemia, ¿no? En la etapa post pandemia todavía estamos en los niveles altos. No hemos bajado. Ojo, para que ustedes tengan una idea, eh, la oferta monetaria, ¿no? Estaba en 3,5 millones de millones, ¿no? Antes de la pandemia, aproximadamente. Y ahora está bordeando los 6 millones de millones de dólares. Entonces, y en su momento más alto, estuvo cerca de 6,500,000 millones. Entonces, está en el lado superior todavía. Y hay que prestarle atención a eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso aumenta las posibilidades de que haya un rebrote inflacionario. Bien, este es, digamos, ya la data, esta es la evolución de la oferta monetaria de toda la vida, de toda la data disponible por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Y aquí podemos ver que estamos en el tramo alto todavía, ¿no? Entonces la economía está muy estimulada. Bueno, eh, eso es lo que estamos viendo con la oferta monetaria. Una oferta monetaria que, en primer lugar, vimos que en el año 2022, o sea, aquí pueden observar ustedes en el año 2022 que hay un tramo en donde hay un cierto descenso, pero después rebota. El tema es que esos rebotes no se ven al mes siguiente, se ven 6 meses después, se ven 8 meses después, porque las economías tienen efectos multiplicadores. Entonces, esos procesos no son tan automáticos. ¿Eso qué significa? Significa que va a costar que la inflación se reduzca en este año al objetivo, al gran objetivo que es 2%. ¿Ok? Entonces, dicho de otra manera, voy a graficarlo. Esto de aquí era alentador para las tasas de interés, porque esto de aquí lo que me dice es que debería bajar la inflación, ¿no? Y si debería bajar la inflación, entonces debería también bajar, deberíamos reducir el remedio que es la tasa de interés. Eso es lo que me dice esa curva rojita. Pero por aquí voy a poner una curva verde. Pero esta curva verde lo que me dice es, ojo, peligro, peligro aquí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la oferta monetaria en el año 2023 ha aumentado. ¿Ok?
Bien. Entonces, eso aumenta las posibilidades de que la inflación no pueda reducirse de una manera como se espera, a un nivel de 2% en este año 2024. Ahí tenemos una primera conclusión. Ahora vamos a analizar la inflación. ¿Qué es lo que está pasando con la inflación? Recordemos nuestro principio básico. Si la inflación es alta, las tasas de interés tienen que subir, porque son el remedio frente a la inflación, ¿no? O son la consecuencia del remedio. Realmente el remedio es la reducción de la masa monetaria. Y si reducimos la masa monetaria por ajuste de oferta y demanda, por ajuste, digamos, de mercado, la tasa de interés se eleva, ¿no? Porque la masa monetaria se hace más escasa, el crédito se hace más escaso y las tasas de interés suben. ¿Ok? No es porque la Fed pone, pone digamos, saca un decreto o saca una normativa diciendo que esta es la tasa de interés. No, da tasas de referencia en las ofertas, pero esas tasas de referencia son la consecuencia precisamente de los nuevos equilibrios que se dan en el mercado de dinero. Bueno, entonces, la inflación. ¿Qué está pasando con la inflación en Estados Unidos? Aquí nosotros podemos ver el año 2023 completo, el año 2023. ¿Y qué está ocurriendo en el año 2023? Pues claramente vemos que la inflación ha tenido un descenso respecto de cómo inició. Pero esa inflación, ¿qué cosa tiene? Vaivenes, ¿no? Sin embargo, esas subidas y bajadas pensaría que no son tan preocupantes, ¿no? Porque en algún momento bajó a 3%, luego subió a 3,7, luego bajó a 3,1, se mantuvo en 3,4 eh, el último mes, que fue diciembre, ¿no? Vamos a ver cómo les va en enero. Esto podría rebotar un poco por lo que ya hemos mencionado. Y entonces, cuando se reúna el Comité de Mercado Abierto de la FED, de la Reserva Federal, que son los que deciden, digamos, el establecimiento de la tasa de referencia, cuando se vuelvan a reunir van a decir la inflación todavía no ha bajado a lo que nosotros queremos, que es 2%. Entonces tampoco vamos a bajar la tasa de interés. O sea, digamos que los argumentos tienden a fortalecer las opiniones o a darle más peso a las opiniones de quienes piensan que la tasa de interés todavía no debería reducirse, ¿no? Incluso nunca falta un radical, ¿no? Que hay en todos lados. Los radicales que dicen, no, la tasa de interés tiene que seguir subiendo. Cuando baje a 2%, ahí hablamos. Hay gente radical. Hay gente moderada que dice, no, déjalo ahí, ni lo subas ni lo bajes. Vamos a ver qué pasa con la inflación. Si vemos que 3 meses consecutivos la inflación está subiendo, entonces empezamos a ajustar el tornillo. Pero mientras tanto, no. ¿Ok? Entonces son 3 meses. Hasta el momento van 2 meses. Vamos a ver qué pasa en enero. Pero las probabilidades de que la inflación sea mayor de 3,4 creeríamos que son relativamente altas y que lleguemos a esos 3 meses consecutivos y que por lo tanto vuelva a haber una mayor presión para subir las tasas de interés, ¿no? Bien, pero ciertamente las opiniones están divididas. O sea, tienes una mitad que dice mantengamos y tienes otra mitad que dice disminuyamos, empecemos a disminuir, ¿no? Y pues una pequeña partecita que dice, no, hay que subir, que son los radicales, ¿no? Que siempre son minoría. Entonces, aquí tenemos eh, la inflación de 5 años, ¿no? Que nos da un poco de perspectiva. Se ha reducido versus la época de la pandemia. En la época de la pandemia hubo un rebote, ¿no? O sea, en la época de la pandemia, obviamente, se generó incertidumbre, la economía se afectó, si las economías se paralizaron, todo se paralizó, digamos, las fuerzas de oferta y demanda se desequilibraron y se tuvieron que volver a equilibrar, tanto en variables importantes como precio del petróleo, como precio de los alimentos,
¿no? En este caso hay una influencia fuerte, fuerte de ambas cosas para la inflación, del precio del petróleo y del precio de los alimentos, pero más pensaría que el precio de los alimentos. Entonces la inflación está lejos de ese 2%, ¿no? Ese 2% que está buscando la Fed y que debería estar más o menos por acá. Ese es, digamos, por ahí no me salió perfecto la línea, pero bueno, este es el nivel que la Fed espera. Y entonces todo iba bien por aquí, ¿no? Hasta que llegamos a este punto, ¿no? En donde ahora empezamos a observar algo que ojalá no sea tendencia. Normalmente los analistas decimos, para que sea tendencia, tiene que pasar 3 meses seguidos. Bueno, ya hay 2 meses seguidos de inflación creciendo, ¿no? Vamos a ver qué pasa en enero. Es posible, por las razones que hemos mostrado y por la evidencia de la evolución de la masa monetaria, es posible que la inflación siga aumentando, ¿no? Y eso abre otros escenarios. Muy bien. Entonces, por aquí, seguimos. Vamos a ver la tasa de inflación con una perspectiva mucho más amplia, ¿no? O sea, con una perspectiva más amplia, ahí podemos ver nosotros que dos cosas. Primero, todavía estamos en los niveles superiores al promedio o al rango en donde se espera. O sea, se espera un rango de inflación aquí. O sea, ese es el rango normal, que realmente es una banda, ¿no? De inflación que se espera en los Estados Unidos. Pero todavía está lejos de esa banda. Avanzó muy bien en el año 2022, en el año 2023 siguió avanzando, pero en los últimos meses, por lo que ya sabemos, esa tendencia ha cambiado de curso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, veamos. Ahora vamos a hablar de una variable que es la inflación subyacente o en inglés core inflation, inflación subyacente. Es toda la inflación de todos los bienes y servicios de la economía, quitando dos componentes, alimentos y eh, energía. ¿Ok? Alimentos y energía. Energía está muy relacionado con el precio del petróleo. Entonces, si se quitan esos dos, entonces queda lo que se llama la inflación subyacente. Entonces, la inflación subyacente, la hemos visto, es así, y aquí la buena noticia es que la inflación subyacente en el año 2023 sí ha tenido una tendencia decreciente, ¿no? Entonces, ¿por qué se hace esa separación? Porque normalmente los alimentos eh, y el petróleo tienen precios que se pueden generar por eventos externos o factores exógenos, ¿no? Y entonces son un poco independientes de la política monetaria. ¿Por qué? Porque los alimentos pueden subir por sequía o pueden subir por guerra, como nos pasó en el caso del conflicto Rusia-Ucrania, ¿no? O puede subir por pues, fenómenos naturales, climáticos. El precio del petróleo puede subir por muchas cosas. Puede subir por especulación, puede subir por guerras también, puede subir por muchas razones. Entonces, de alguna manera son factores exógenos a las políticas monetarias. Entonces, entonces lo que tenemos aquí es que la inflación subyacente, que es la que refleja las consecuencias de haber tomado una política monetaria saludable, se están viendo en una tendencia positiva hacia la disminución. Muy bien, pero este es el último año. Si ampliamos la perspectiva, ¿no? Y ponemos los últimos 5 años, vemos también que viene disminuyendo desde el momento en que se tomó la decisión de reducir drásticamente la masa monetaria y reducir las tasas de interés. Cuando lo vemos con una perspectiva de 10 años, también, ¿no? Vemos esa tendencia en la inflación subyacente. Y aquí eh, quise darle una mirada a dos inflaciones particulares, o sea, las que no están aquí. Las que no están aquí son la inflación de alimentos y la inflación de energía. Ahí está.
la inflación de energía y la inflación de alimentos. Entonces, inflación, ¿qué pasa con la inflación de energía? La inflación de energía sí ha tenido unas presiones digamos, vam- la forma correcta de decir es que han sido menos negativas. Porque fíjate que el precio de la energía se mantuvo en precios o en niveles negativos. O sea, aquí está el cero. ¿No? Entonces, los niveles de inflación de energía llegaron a ser negativos, lo que se conoce como deflación. Entonces, todavía están en deflación, pero son una deflación menor a la que había anteriormente. Por lo tanto, el impacto que eso tiene es que la inflación total no disminuye tanto como disminuye la inflación subyacente. Y por otro lado, la inflación de alimentos sí tiene un comportamiento, digamos, de una tendencia más clara hacia la disminución, ¿no? Y aquí sí veo la tendencia, o sea, yo no creo que esto se revierta. Obviamente puede suceder. ¿Qué puede afectar o por qué podría haber una reversión en esa tendencia en la inflación de alimentos? Primero, eh, escasez en el mundo por sequías o fenómenos climáticos, por ejemplo. El otro es guerras también, bloqueos, ¿no? Porque cuando hay guerras hay bloqueos, cuando hay bloqueos hay escasez, cuando hay escasez hay subida de precios. Entonces, pero básicamente son factores exógenos, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos ese panorama claro, ¿no? Eh, por un lado, la inflación de la energía podría hacer rebotar la inflación si es que esta curvita se sigue elevando. Alimentos debería presionar hacia abajo a la inflación total. Muy bien. Y la tercera variable, que es muy importante, es el desempleo. El desempleo, ¿por qué? Porque, digamos, en economía nos enseñan en el primer curso de economía, mira, que si tú subes la tasa de interés, entonces contraes la economía, ¿no? O resientes la economía. Entonces ese es el concepto teórico. En la práctica normalmente funciona así. Normalmente si se eleva la tasa de interés y la tasa de interés es más alta, hay menos inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque, repito, menos proyectos califican para ser desarrollados, ¿no? Primero. Segundo, eh, el costo de financiamiento es más alto y menos proyectos, los proyectos son menos rentables. En algunos casos el costo-beneficio no se compensa o no se cubre. Y entonces, si los países o las economías reducen su nivel de inversión, la inversión, al ser el principal generador de empleo, obviamente tienen, al reducirse la inversión, un efecto contrario. Y ese efecto contrario es una menor tasa de empleo o una mayor tasa de desempleo. Bueno, entonces, ¿cómo está la inflación o cómo está la tasa de desempleo en Estados Unidos? Bueno, la tasa de desempleo está muy bien, porque es una tasa de desempleo que se mantiene entre 3 y 4%. Entonces, en economía existe un concepto que se denomina el pleno empleo. El pleno empleo. ¿Qué cosa es el pleno empleo? El pleno empleo es aquella situación teórica en donde todas las personas que quieren trabajar están trabajando. Repito, las personas que quieren trabajar están trabajando, ¿no? Entonces, que quieren y pueden trabajar. ¿Sí? Eh, entonces, el pleno empleo no es 0%, obviamente, pero se entiende que pues, puede estar entre 3 y 4%, ¿no? Porque también hay una transición en el cambio de empleo entre cuando las personas se están cambiando de empleo o están haciendo una transición en sus carreras, ¿no? Entonces, nunca es cero el pleno empleo. Pero, y no hay un número exacto para el pleno empleo. Pero se entiende que el pleno empleo pues, puede estar entre 0, perdón, entre 3 y 4%, ¿no?
Bien, bueno, Estados Unidos lo tiene entre 3 y 4%, ¿no? Y en este año 2023 lo ha mantenido ahí. Entonces, ¿por qué es importante ver el desempleo? Porque los críticos a la subida de la tasa de interés te dicen, no puedes subir la tasa de interés porque afectas a la economía. Bueno, aquí se ha demostrado que se ha subido la tasa de interés y no se ha afectado a la economía, porque la tasa sigue siendo, digamos, una tasa del rango del pleno empleo, ¿no? Sí, pero ya no es el 3,4 que era en enero del 2023, es 3,7. Sí, pero está en el rango, o sea, está muy cercana. Si hubiese cambiado de 3,4 a 5 a 6%, ahí sí podríamos decir hay mayor desempleo, la economía está afectada, ¿no? Entonces, eso podría decirse. Pero en términos generales vemos que la economía norteamericana sigue funcionando casi al mismo ritmo o casi con el mismo dinamismo, porque este indicador, para mí, el indicador de empleo, es un mejor indicador de la salud de la economía, mucho mejor que el crecimiento del PIB, ¿no? O sea, porque el crecimiento del PIB lo que te dice es cuánto se ha producido en el país, ¿no? En cambio, el indicador de empleo es el indicador de cuánto dinero están generando las familias, que a su vez te va a indicar cuánto dinero van a gastar las familias, porque la economía vive o la economía funciona porque las familias y las empresas gastan, ¿no? En el momento en que dejen de gastar, en el momento en que dejen de comprar, en el momento en que dejen de generar demanda, la economía se contrae. Bueno, entonces, si lo vemos con otra perspectiva, 5 años, obviamente sabemos que en la época de la pandemia tuvimos unos niveles elevados eh, de desempleo, o sea, eso no solo pasó en Estados Unidos, pasó en todos lados. Se llegó a normalizar y se ha mantenido en niveles por debajo del 4%. O sea, si ustedes ven, después del año 2022 casi no ha habido, es casi una línea recta. O sea, eso es casi una línea recta. Aquí lo podemos, lo podemos observar, lo voy a subrayar aquí. Esto es casi una línea recta. Entonces, eh, imagínense que estamos en una reunión del Comité de Mercado Abierto de la FED. Entonces, en esa reunión, o sea, si a nosotros nos dicen, no, pero es que la tasa de interés ha afectado a la economía y nosotros vemos eso y decimos, no, no ha afectado a la economía. O sea, no vemos que esté afectando a la economía porque si no, pues notaríamos un aumento en las tasas de desempleo y no lo estamos notando. O sea, es casi una línea recta. Y si hay un aumento, que alguien podría decir subió 0,1%, bueno, es realmente mínimo, ¿no? No está considerado significativo o relevante. Bueno, cuando lo vemos con una perspectiva más amplia, 10 años, entonces aquí vemos eh, 4 etapas, ¿no? Entonces, es, la primera etapa es hasta el 2018 aquí, esta primera etapa, ¿no? Que aquí la tasa de desempleo es mayor que 4%, ¿ok? Luego tenemos una segunda etapa del 2018 hasta la pandemia, en donde la tasa de desempleo es menor que 4%. Luego tenemos una tercera etapa, que es esta hasta aquí, ¿no? Esta tercera etapa, en donde la tasa de desempleo resulta superior a 4%, pero resulta muy superior a 4%, ¿no? Resulta muy superior a 4%. Y le pongo un asterisco ahí, porque es la etapa, digamos, en que la economía tenía la afectación producto de la pandemia. Y luego tenemos la cuarta etapa, en donde la tasa de desempleo es menor que 4%, menor que 4%, y se mantiene ahí. Y se puede considerar que está en el pleno empleo, ¿no? Claro, del 3 y 4% es más o menos un convencionalismo.
aunque nunca faltan los economistas radicales que dicen, no, tiene que ser menos de 3% para que sea pero, ¿no? Sí, hay gente que es bastante cerrada con eso. Para mí, entre 3 y 4% ya está en pleno empleo, ¿no? Ahora, si empezamos digamos, a desagregar ese 4%, si empezamos a ver todo lo que está detrás, de repente pueden haber algunas particularidades, pero en el consolidado estamos todavía dentro de los rangos más saludables de los 10 últimos años, en términos de las economías de las familias. Y cuando lo vemos con una perspectiva mucho más amplia de 25 últimos años, aquí vemos que pues es digamos, ese nivel de desempleo entre 3 y 4% en los 25 últimos años nunca se tuvo, salvo los 2 años previos a la pandemia. Salvo ese periodo de 2018 a 2020, nunca se tuvo en la economía norteamericana en los 25 últimos años. Entonces, quiere decir que el nivel de empleo está al tope en Estados Unidos. La economía está creciendo, ¿no? Eso fue un mensaje que hoy leí un Twitter de, de una autoridad en Estados Unidos que precisamente resaltaba la, digamos, el comportamiento de la economía estadounidense. Bueno, algunas conclusiones. Primero, el año 2024 es un año electoral, ¿no? Entonces tenemos que ser realistas en entender que en los años electorales las políticas restrictivas normalmente no se dan. Los países, y Estados Unidos no es la excepción, tiende a ser o va a tender a una política más expansiva, sobre todo política monetaria, que restrictiva. Y alguien me dirá, no, pero es que la Reserva Federal es independiente. Bueno, debería ser independiente, ¿no? Pero lo que estamos viendo en las estadísticas no, no nos dice exactamente que esa disciplina se ha venido manteniendo en el año 2023, ¿no? Entonces eso, obviamente, si hay más dinero circulando, va a detener o aumenta las posibilidades de que la inflación siga disminuyendo. Y eso reduce las posibilidades de que la tasa de interés empiece a disminuir. Bien, ¿qué más? Eh, en segundo lugar, ¿no? En segundo lugar, lo que teníamos es que es muy importante monitorear variables exógenas, porque lo que hemos visto aquí en este análisis son las principales variables que tienen que ver con la economía de los Estados Unidos, que están bajo el control, ¿no? Pero existen algunas otras que no. Por ejemplo, cambio climático, eso puede generar, digamos, cambio en las circunstancias de la oferta y demanda de los alimentos. Por otro lado, los cambios en el precio del petróleo también, ¿no? Que muchas veces se manejan de manera, eh, digamos, exógena, ¿no? Porque Estados Unidos es un gran productor en el mundo, pero no nos olvidemos que existen otros países que también tienen un cártel, que es la OPEP, y entre ellos deciden cuándo aumentar, cuándo reducir la producción, y eso tiene implicancia en los precios. Y también la política económica de China, ¿no? No nos olvidemos que Estados Unidos, por más que sea el número uno, tiene un competidor. Y así como en los negocios, ¿no? Eh, Tú siempre estás viendo lo que está haciendo tu competencia, ¿no? Entonces, si tu competencia baja los precios, tú vas a estar tentado a también bajar los precios, ¿no? Para no quedar fuera de juego. O si tu competidor sube los precios, entonces tú vas a tener mayor motivación también a subir los precios, ¿no? Entonces, mucho va a depender de eso, ¿no? Y tercero, Estados Unidos está, como les
he comentado, muy cerca del pleno empleo, ¿ok? Y por lo tanto, no existiría, ¿no?, ese apuro por reducir las tasas de interés desde el punto de vista técnico. O sea, desde el punto de vista económico, uno puede todavía mantener las tasas de interés en los niveles en que están hasta que la inflación, o sea, no es necesario reducir la tasa de interés para reactivar la economía porque la economía está funcionando bien. Si la economía se estuviese deteriorando, entonces habría una, digamos, razón para poder eh, disminuir las tasas de interés, ¿no? Pero eso no está ocurriendo. Entonces, ese es desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, pero la realidad es que en la política los fundamentos económicos están relacionados también o tienen que ver con las políticas que llevan a cabo los países, ¿no? Bueno, entonces, y desde el lado político, como ya les he comentado, en un año electoral, normalmente las políticas económicas tienden a ser más expansivas que restrictivas. Muchas gracias.